Buenos días, hoy sí ya me contaron. Buenos días, hermanos, el Señor le bendiga. Es un grato placer para mí el tener el honor de poder compartir el mensaje, la palabra del Señor, por lo cual voy a pedir que se vaya al libro del profeta Jeremías, en el capítulo 23, versículos 5 y 6. Hermanos, estaré dando una línea de tiempo acerca del profeta Jeremías, acerca de algunos reyes y quizás de algún grupo de citas bíblicas, las cuales no las vamos a ver todas. Pero desde ahorita ya le digo, le informo, que si usted quiere tomar notas, hágalo. Si usted se pierde mientras voy hablando rápido, porque necesitamos absorber el contenido, no pregunte al hermano a la par, sino al final de la reunión usted puede venir directamente a mí, y me puede pedir las citas bíblicas. Aquí las traigo anotadas, se las puedo pasar. Si las va a preguntar, hermanos, si no presta atención al mensaje, entonces si las va a preguntar, pregúntela en el cuidado necesario para no perder el hilo de la palabra del Señor. De repente por preguntitas, hermanos, estamos perdiendo la exhortación que Dios trae a nuestras vidas. Entonces, hagamos respeto no a mi persona, pues yo soy un siervo vil, pero siervo justo es Cristo, y a este debemos reverencia. Entonces, en nombre de Cristo Jesús, hermanos, vamos a dedicar este tiempo y que sea Cristo hablando a nuestras vidas y Cristo manifestado a sus vidas por medio de la palabra del Señor. Bueno, con esta corta exhortación vamos al pasaje. Jeremías 23, versículo 5 y 6. Dice así: He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Hagamos una corta oración. Señor Padre Celestial, venimos delante de usted, Señor, con un corazón, Señor, agradecido el día de hoy, porque pudimos entrar por sus puertas, Señor, a sus atrios, confiados, Señor, por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Señor, por su gracia perfecta, llévenos, Señor, al confrontamiento de su palabra, y que aquí su siervo, Señor, inútil, pues la carga que le ha puesto, solo esa carga ha llevado, no ha dado la mía extra, Señor. Pero vea mi bajeza, Señor, que solo soy una vasija de barro. Y usted como alfarero, Señor, ha decidido depositar la porción bíblica para el pueblo el día de hoy. Señor, abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, toca nuestros corazones y purifícalos, Señor, para recibir el mensaje de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a ver entonces un contexto histórico, hermanos, desarrollado aquí en Jeremías. Y como le dije, quiero que vea este panorama histórico partiendo de 2 de Reyes 24, capítulo 24 al capítulo 25, y vea Jeremías 1:1 hasta Jeremías 29, capítulo 29, versículo 32. Vea todo lo que se abarca en este contexto. Y preste atención, Jeremías fue uno de los profetas y sacerdotes en uno de los momentos más oscuros para el gobierno de Judá, conocido como el Reino del Sur. Su tarea fue proclamar el mensaje de Dios a un pueblo rebelde que no prestaba atención a la voz de Dios. Muchos de los oráculos que Jeremías reveló y el pueblo no prestó atención a la voz de Dios. Estos oráculos, hermanos, traían el mensaje a un pueblo contumaz y de dura cerviz que no quiso arrepentirse. Usted puede ver este contexto en Jeremías 3:12 al 14, Jeremías 4:1 al 2. La misión de este profeta, ¿cuál fue entonces, amada iglesia? Bueno, fue denunciar el pecado de los reyes y líderes del pueblo, a quienes en ocasiones
en el libro se les llama pastores. Vea este dato. ¿Cómo llama Jeremías a los líderes políticos? Los llama como pastores. Y vea, como pastores, como líderes políticos, Dios hace responsable a estos líderes de haber conducido al pueblo a que haya quebrantado el pacto de Dios. ¿Y qué pacto cree que quebrantaron? El pacto mosaico dado por el Señor en Éxodo 19. Convirtiendo entonces estos líderes políticos en un pueblo, o llevando a un pueblo al ritualismo, a la idolatría y a la injusticia social entre sus prójimos. Por causa de estas rebeliones, hermanos, Dios anuncia una sentencia que el pueblo sería dispersado y sometido a esclavitud por el imperio babilónico. Hermanos, no hay cosa más horrenda para Israel que le vuelvan a decir que su sentencia será regresar a la esclavitud. 400 años estuvieron en esclavitud en Egipto. Y vea qué interesante el mensaje del día de hoy, hermanos, porque usted, para los que nos están viendo en redes sociales, puede ir a YouTube y encontrará sermones anteriores que hablamos acerca del decálogo, la ley de Dios, y cómo esto se compagina, hermanos, y se va amarrando. Incluso usted puede ir a sermones anteriores donde vimos el sermón del monte y veremos una porción de la bienaventuranza de aquellos que están hambrientos y sedientos de justicia. La obra de Jeremías, hermanos, de este profeta no fue una obra sencilla. Al recibir el oráculo o cada oráculo de parte del Señor, ¿sabe qué pasaba en su corazón? Se compungía y venían lágrimas a él por la sentencia que debía dar al pueblo que tanto él amaba. Y es que esta sentencia, hermanos, era de parte de Dios para el reino del sur, que lo comprendía Judá y Jerusalén, la capital de Israel, llamada Tierra Santa. Por eso es conocido el profeta, hermanos, por dar estos oráculos a aquella tierra que fluía leche y miel. Pero él se acordaba de que habían quebrantado el pacto. Y él lloraba, hermanos, por cada una de las sentencias del Señor, por lo que se le conoce entonces a Jeremías como el profeta llorón. Se dolía este profeta, hermanos, al ver que Judá rechazaba el arrepentimiento. Dios incluso, hermanos, vea qué duro es esto en Jeremías. Dios incluso le pide al profeta que no interceda por el pueblo. Ya basta de tu gemir, Jeremías. Ya basta de que estés llorando por un pueblo con tu más rebelde y de dura cerviz. Porque yo he dado una sentencia a mi pueblo, que no intercedas como intercedió Moisés y Samuel. Hermanos, ¿qué se puede esperar entonces de una sentencia como esta? Lo más horrendo. Lo más horrendo. Y así lo cumplió Jeremías, hermanos, delante de 5 reyes. Y estos reyes son Josías, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. Usted lo puede ir a ver a 2 de Reyes 24 al capítulo 25. Teniendo este contexto, hermanos, en medio de este escenario de juicio eminente de parte de Dios, Dios no deja a un pueblo sin esperanza. La denuncia abre paso a una promesa gloriosa, el anuncio del renuevo justo. Y es interesante esto, hermanos y amada iglesia, de que veamos que Jeremías hace una mención de varios oráculos sobre el juicio de Dios, la sentencia de Dios, pero encontramos una palabra hermosa en Jeremías 23, 5 al 6. Y dice: si he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra, y sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual llamarán Jehová justicia nuestra. ¿Entendemos esto, hermanos? Bueno, si no entendemos, veamos el pasaje. Y quiero desarrollar este sermón, hermanos, titulado La esperanza de un renuevo justo. Y ahí aparecerá en pantallas la ilustración que he hecho para ustedes de la esperanza de un renuevo justo. Y el primer punto que quiero que veamos, tal vez me ponen la presentación ahí,
Vean, ahí está la esperanza de un renuevo justo. Vemos la ley, hermanos, ahí. Vemos la representación de Cristo, pero vemos también ahí una pequeña ramita. Vamos a ir entendiendo a qué se refiere toda esta composición gráfica que le estoy dando aquí a través de las Escrituras. El primer punto que quiero desarrollar entonces, una denuncia que trae esperanza. Vea esto, qué interesante, una denuncia que trae esperanza. Muchas veces las denuncias no traen esperanza, sino traen aflicción. Pero vea el Señor cómo es grande en misericordia y grande, hermanos, en inmensa gracia. Y vemos la primera frase de este verso que dice: he aquí vienen días, dice Jehová. ¿Qué días vienen, hermanos? Bueno, esta primera frase encontramos nuevamente el oráculo de Dios dado al profeta, el cual se conecta con los versos anteriores. Este mensaje, hermanos, retoma la denuncia contra los reyes y líderes políticos. Permítanme hacerle un paréntesis. Si usted quiere comprender el libro de Jeremías, hermano, déjeme decirle que este es un libro antológico, que no lleva un orden cronológico. Hasta rimó. No lleva un orden cronológico, sino que está escrito por interés de temas. Y esto fue, hermanos, por obra del Señor, utilizando al escriba Baruch para hacer este tipo de recopilación de todos los versos que Jeremías había dado al pueblo, que los recopilara en un libro. Entonces, si queremos entender Jeremías, hermanos, va a ser algo difícil ir lectura a lectura viendo panoramas, porque de repente nos está hablando de Josías y más adelante, hermanos, le habla de Sedequías, el último rey, y entre medio le está hablando de Joacim y vuelve a Josías. Pero hay una parte importante que es la denuncia de Jeremías. Siempre la denuncia de Jeremías, hermanos, es contra un pueblo que es idólatra, un pueblo que ha puesto sus ojos en los políticos, en la monarquía, y un pueblo que se ha desviado en injusticia social. Estas son las tres demandas que hace Jeremías, que quiero que usted tome en cuenta y verá a lo largo de todo este libro. Bueno, ya hice el paréntesis. Si continuamos entonces, estos reyes, hermanos, que se habían levantado, estos reyes venían del linaje de David. Estos líderes políticos llevábanse al pueblo, o lo llevaban a poner su mirada en ellos, y no en una esperanza de repente futura. Ellos estaban esperanzados en que estos gobernantes serían, hermanos, los que llevarían al pueblo a una paz. Pero esto nunca fue así. En estos días, dice el Señor, hará manifestar su justicia y su obra gloriosa con su gracia restauradora. En los versos 1 y 2, hermanos, si me acompaña ahí, del capítulo 23, versos 1 y 2, permítame agarrar combustible. Vea lo que dice el profeta aquí. Jeremías denuncia la situación de los reyes de Judá, ya que han llevado al pueblo a un declive espiritual, moral y social, debido a su quebrantamiento del pacto. Dice el versículo 1: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Ay, hermanos, es una sentencia. Ay a aquellos que han dispersado a mis ovejas, a mi rebaño, dice Jehová. ¿Y cómo lo han dispersado, hermanos? Con políticas baratas. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí, yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Vemos entonces, hermanos, en este relato a estos pastores mencionados, que no son pastores de púlpito, son pastores con corona, son reyes, emperadores, son estos líderes infieles, responsables de destruir y dispersar el rebaño de Dios. No han cuidado las ovejas, hermanos. ¿Qué significa esta palabra ahí? No haber cuidado las ovejas, que no las han alimentado espiritualmente. Sino que ¿qué han hecho? Las han llevado al declive espiritual, al declive moral y social entre el mismo pueblo. El resultado, hermanos, es
un pueblo quebrantando el pacto de Dios. Si me acompaña a Jeremías 3, capítulo 3, rapidito vamos ahí. Jeremías 3, y vemos lo que nos dice el verso 6 al 10. Dice: me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Escuche bien, está hablando del reino del norte. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Y vea, vamos, es 3:6. Vea, dice: ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá, el reino del sur. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Hermanos, ¿qué es la carta de repudio? Es el divorcio, la separación de Dios para con el pueblo del norte. Hermanos, no son palabras sencillas estas. El profeta, cada vez que decía estas palabras, temía por su vida. Así que vemos el día de hoy, hermanos, profetas en estos altares, dando profecías al pueblo que serán prósperos. Y vea lo que está diciendo Dios aquí. Tenemos esa clase de profetas, hermanos, como Jeremías, Isaías, como Zacarías. Y todos estos murieron, hermanos, por manos de un pueblo rebelde. ¿Y por qué murieron, hermanos? Por dar el mensaje del Señor. Yo la había despedido y dado carta de repudio, dijo el Señor. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella, ¿y qué? Y fornicó. Sencillo, ¿verdad? Vio el pecado de su hermana, la juzgó, pero también hizo lo mismo. A que ya no le ha pasado nada, yo también puedo hacer lo mismo. Muchas veces son los pensamientos que vienen a nuestra mente. Y sucedió, vea, que por juzgar ella con liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Vea qué hermosa palabra aquí, hermanos, aunque difícil de comprender, pero vea a la luz lo que está queriendo decir el profeta. Fornicación, hermanos, está hablando aquí acerca de faltarle el respeto a Dios con la idolatría, inclinándose a dioses ajenos. Esto fue lo que hizo Judá. Esto fue lo que hizo Israel. Recuerda mi sermón anterior, hermanos, hablando acerca del rey Asa. ¿Qué hizo Jeroboam? Pervirtió al pueblo para que no se regresara al Dios de David. Pero la misma fornicación que hizo Jeroboam hicieron estos demás reyes, desde Josías hasta Sedequías. Dice que adulteró, hermanos, debajo de todo árbol. El árbol, hermanos, aquí representa el linaje de David. Debajo de todos los reyes, de todas las monarquías, de estas 5 que son presentadas aquí, estos están llevando al pueblo al desenfreno. Y en todo monte, hermanos, en todo lugar alto, como lo decía Josías, él removió los altares, pero estos volvieron a edificar los altares a dioses paganos. Si continuamos entonces el relato aquí, hermanos, el Señor trae la sentencia para este pueblo contumaz y rebelde. Y vea lo que dice Jeremías 11, si nos vamos, versículo 3, y dice así: y les dirás tú, así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no anduviere en las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Este es el pacto, hermanos, mosaico. Versículo 8: pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por lo tanto, dice el Señor, traeré sobre ellos las palabras de este pacto,
el cual mandé que cumpliesen y no las cumplieron. Y vea lo que dice el versículo 14 a Jeremías. Pues tú no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que su aflicción clamen a mí. Yo no oiré, dice el Señor. Hermano, es cosa sencilla pervertir la ley. Es sencillo. Lo podemos hacer, hermanos, con un pedazo de leño, con un pedazo de piedra. A eso se refiere, que fornicaron con el leño y con la piedra, tallándose ídolos. Hermanos, es fácil hacer esto, pero la consecuencia es grande y perjudica no solo al que lo hace, sino también a su generación. Y haré misericordia a millares, pero también dice que verá la maldad de aquellos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice Jehová en Éxodo 20. Aún con todo esto, hermanos, el Señor es grande en misericordia. Nos lleva de vuelta a Jeremías 23. Versículo 4. Y pondré sobre ellas pastores, nuevos pastores pondrá, que las apacienten, que las alimenten con la palabra del Señor, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Vea el versículo 5, y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Hermanos, la promesa, la esperanza después de esta denuncia que Jeremías hace, es que el mismo Señor recogerá a un remanente fiel. Él mismo los alimentará, Él mismo les enseñará, Él mismo las conducirá. Esto es el cumplimiento en Cristo en el sermón del monte, hermanos, alimentando a las ovejas. Yo soy el pan de vida, y el que de mí comiere jamás tendrá hambre, sino que será saciado. Este es Cristo, hermanos, hablando de ese pastor futuro. Y vea lo que nos dice la profecía entonces acerca de Cristo. Esta denuncia, hermanos, nos brinda el contraste necesario para presentar la promesa central de un rey diferente, justo y fiel, que gobernará según la voluntad de Dios. El punto número 2, la promesa de un rey justo. Y dice el versículo ahí, y levantará a David renuevo justo. Dios promete al pueblo, amada iglesia, que levantará a uno superior a David, ya que David solo fue la sombra de lo que había de venir. Hermanos, David es considerado como el mejor rey que ha gobernado Israel. No ha habido otro. Por eso el pueblo de Israel el día de hoy siempre apunta a David. Siempre apunta a David. Y se acuerdan de David. David nuestro padre, dicen ellos. Y se acuerdan de Abraham también, de Isaac y Jacob. Se acuerdan de Moisés, el profeta, amigo de Dios. Pero ¿saben qué? Nunca se han acordado de Cristo, porque no han visto a Cristo como el renuevo justo. Vea lo que nos dice la promesa. Este renuevo vendrá del linaje de David. Pero no era, hermanos, Salomón, ni tampoco Asa, ni tampoco Josías, ni ningún otro monarca. La palabra hebrea utilizada en este pasaje, hermanos, para anunciar el renuevo justo, es semach. Si usted lo quiere apuntar en hebreo, es semach, que quiere decir un retoño o vástago que brota después de la poda. Y ahí está la ilustración. Y usted puede ver en la ilustración, hermanos, esa pequeña rama. Ahí, esa rama es el semach. La rama, hermanos, que nace después de la poda. Y es que Dios ha cortado, hermanos, el linaje de David. Por ser idólatras. Esta es la sentencia a ellos. Ha cortado, hermanos, el tronco, pero no ha cortado su simiente, su raíz. Y de esa raíz ha brotado un renuevo justo. Una pequeña ramita. Y vea que esa ramita trae fruto ya. Y esto es interesante, hermanos. La palabra hebrea aquí, semach, entonces nos lleva a la imagen adecuada y congruente con esta definición, ya que ninguno de los reyes anteriores fue verdaderamente justo. Por eso el Señor cortó el linaje de David, reduciéndolo a la raíz. Y vea lo que nos dice Jeremías 22, 24.
Y dice así: vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de ahí te arrancaría. Hermanos, el Señor se arrancó como anillo del dedo a toda esta monarquía y la entregó en juicio. Jeremías, hermanos, apunta al cumplimiento pleno en Cristo Jesús. No era Salomón, hermanos, aquel rey sabio. El cumplimiento era en Cristo, como lo dijo Isaías 1:1. Dice: y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Isaías, hermanos, apuntaba también a aquel pacto que levantó el Señor con David, conocido como el pacto davídico, que era lo mismo que mencionaba Jeremías aquí, y lo mencionará también Samuel. Pero vea que antes de ver este pacto davídico, hermanos, vea cómo el mismo rey David define a Cristo en el Salmo 1, describiéndolo como el varón justo, cuyo cumplimiento perfecto lo encontramos únicamente en Cristo Jesús. Y Él nos dice que eres el renuevo justo y perfecto, que se deleita en la ley de Jehová, y que bienaventurado es porque no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su delicia está en su ley, y en su ley medita de día y de noche. Y vea cómo conecta aquí la profecía: y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, ese es el Rey Cristo, y su reinado, hermanos, prospera en fruto para siempre, perdura y no se pudre como el fruto de esos antiguos monarcas. Esto es lo que apunta Jeremías, a esto apuntó Isaías, y esto es lo que nos está diciendo la palabra de Dios el día de hoy: que apuntemos a Cristo, el mejor monarca que podemos tener, el retoño justo. Y vea lo que dice Charles Spurgeon: mientras los reyes de Israel fallaron, Cristo reina en perfecta justicia. Él es nuestra justicia, no solo porque nos perdona, sino porque Él mismo es contado a nuestro favor delante del Padre. Con esto vamos a pasar entonces a la siguiente porción del versículo. Y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Por qué es dichoso es, hermanos? Porque el mismo Señor lo alaba, diciéndolo: bienaventurado eres, varón perfecto. Tu reino no será como ningún otro de estos reinos. Por eso eres dichoso, el varón perfecto, el rey perfecto. Y hará juicio y justicia en la tierra. Como lo dice Spurgeon, que nosotros nos deleitamos entonces de que Cristo sea contado a nuestro favor delante del Padre. Y esa es la justicia que tenemos, hermanos, y este es el juicio que Cristo ha cargado en Él. Este rey, hermanos, del renuevo justo sería mayor que David, porque sería santo, sería perfecto, recto y sin mancha, y gobernará con justicia perfecta, porque reina conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad del hombre. El hombre, hermano, se le ha dado el poder de tener justicia en su mano, pero esa justicia, hermano, es imperfecta por su naturaleza caída. Una justicia perfecta vendrá de aquel retoño perfecto, recto por el Señor, dado por el Señor. Jeremías nos hace el recordatorio a la promesa entonces de este pacto davídico. Y usted lo puede ver, hermano, solo le hago la mención en 2 de Samuel 7, 12 al 13. Y este pasaje nos reafirma esta promesa, diciéndonos: yo levantaré a uno de tu linaje y lo afirmaré para siempre en el trono de su reino. Entramos entonces en la siguiente porción del versículo, hermanos. Ahí siempre el versículo 5: el cual será dichoso y hará juicio y justicia a la tierra. Ese renuevo justo, hermanos, lo habíamos dicho anteriormente, es dichoso porque guiará al pueblo como rey, un pueblo que guía, hermanos, en medio del exilio. Y es que esto es lo que pasó de vuelta con Israel. El Señor lo entregó en manos de Babilonia, en manos de Nabucodonosor. Y vea qué esperanzador el mensaje de Jeremías, que le dice: tendrán una esperanza nueva, pero esa esperanza llegará dentro de 70 años. Imaginen que nos digan esto a nosotros: los va a gobernar un reino tirano
que los llevará al declive espiritual y social. Pero no se preocupen, solo va a ser por 70 años. Una vida completa, hermano. El mismo Moisés dice que la largura de días son 70 años y los más robustos 80. Era cosa sencilla, hermanos, la sentencia del Señor. Y Jeremías durante este tiempo les llevaba el mensaje: arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿A qué vino Cristo, hermanos? ¿Con qué mensaje se levanta Cristo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto viene a ser, hermanos, el retoño justo, el renuevo justo, a anunciarnos lo mismo que Jeremías venía anunciando, lo mismo que anunció Moisés. Arrepentíos porque Dios ha hecho pacto perfecto con su pueblo. Y vea que la esperanza después de esos 70 años, hermanos, aún quebrantando el pacto, es un pacto mejor que el primer pacto. Ya veremos entonces la justicia, hermanos, que Jesucristo viene a mostrarnos como renuevo justo, es en prosperidad, sobre todo para aquellos que han creído, se han arrepentido, hermanos, y han considerado su miseria espiritual. Vea esto cómo se conecta entonces con Mateo 5, el Sermón del Monte. Porque Cristo viene a definir quién es su pueblo. Y les dice: bienaventurados son todos estos que pertenecen a mí. Estas características tendrá el reino entonces de este gobernante dichoso. Gobernará con prosperidad, gobernará con justicia y gobernará con rectitud. Estas marcas estarán en el reinado de él como el gran pastor de las ovejas. Su justicia, hermanos, es superior a la justicia humana, ya que la justicia humana siempre es incompleta por nuestra naturaleza caída e incapaz de justificarse a sí mismo. La justicia perfecta, entonces, que justifica al hombre, solo puede venir del Mesías prometido, del retoño justo que reinará con justicia y con juicio. Jesucristo, hermanos, el Hijo de Dios, es la promesa cumplida. Y esta se extiende, hermanos, sobre toda la tierra. La promesa de este gobernante es para toda la tierra, no solo para los límites de Israel. Esta justicia, entonces, hermanos, es la que nos ha abrazado también a nosotros hasta el día de hoy. Vea lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 11. Y vea cómo llega esta palabra a nosotros, hermanos, de Jeremías. El apóstol Pablo se conecta mucho con Jeremías, hermanos. Y vea lo que dice Romanos 11:5. Así también, aún en este tiempo, ha dado un remanente escogido por gracia. Vea qué interesante. Ha dado un remanente escogido. ¿Escogido por qué, hermanos? Porque nos podemos justificar a nosotros mismos. No, por pura gracia de Dios, por el puro afecto de su beneplácito. Hermanos, Jeremías, hermanos, se adelantó al apóstol Pablo con la doctrina expuesta en Romanos. ¿Qué doctrina? La doctrina de la justificación. Y vea lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5:1 al 2. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa es la esperanza de la que hablaba Jeremías, hermanos, la esperanza de que íbamos a ser justificados y que íbamos a ser librados no solo de la tiranía de Babilonia, sino de las garras de la muerte y del pecado. Esto es lo que vino a hacer Cristo. R.C. Sproul nos dice: Dios provee en Cristo la justicia que Dios mismo demanda. Escucha esto: Dios provee en Cristo la justicia que Dios mismo demanda. Jeremías anuncia que la justicia no está en nosotros, sino en el Rey prometido, aquel que actúa y vive perfectamente por nosotros. Así lo dijo R.C. Sproul en su comentario a Jeremías 23. El punto número 3, hermanos, para que vayamos aterrizando. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado.
La salvación que anuncia Jeremías aquí, hermanos, no es de las garras tiranas del imperio babilónico. No, esta salvación va mucho más allá. Va a una salvación superior que no puede traerla cualquier monarca, ya que es la liberación del pecado y de la muerte eterna, que solo el Mesías la puede cumplir, la cual, hermanos, ha sido cumplida por el Rey divino llamado Jesucristo. Si leemos, hermanos, en estos pasajes, entonces, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. ¿Por qué habitará confiado, hermanos? Porque la salvación es del Señor. La salvación es de Dios. Y Dios, hermanos, ha dado a Cristo, a su único Hijo, para venir por rescate a nosotros. Y quiero que vea algo, hermanos. El sacrificio de Cristo, la obra de Cristo, no fue impuesta en Él. No fue impuesta en Cristo, hermano. Entienda esto. Cristo se ofrece voluntariamente a morir por su pueblo. Porque si Cristo, hermano, se le hubiese entonces dado la exigencia en contra de su voluntad, sería una injusticia y no sería perfecta y recta para nosotros. Pero es perfecta, hermanos, y es justa, porque Él dispuso entregarse por cada uno de nosotros, que somos incapaces de redimirnos. Esa es la obra, hermanos, del mejor monarca descendiente del linaje de David. Y aunque el Señor había cortado el tronco, la raíz permaneció, porque Cristo es la raíz. Arraigados, dice el apóstol Pablo, y solidificados en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Está agradecido usted, hermanos, el día de hoy por el retoño, por el renuevo justo? Hermanos, y quizás algunos nos llamen a nosotros que somos desubicados en cuanto a la doctrina porque tenemos un arbolito. Y vea ese arbolito que está ahí. Y vea las pelotitas que tiene. ¿Qué representan esas pelotitas? El fruto. ¿Acaso ese árbol no es el renuevo que apunta, hermanos, Jeremías? ¿Acaso no es un buen simbolismo para recordar quién es Cristo, nuestro Rey Supremo? Pero a veces en todo queremos encontrar, hermanos, lo diabólico. Y vea, Cristo, hermanos, es nuestro árbol junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Lo que ha hecho en usted y lo que ha hecho en mi vida, ese fruto del Espíritu Santo que ha puesto, eso perdurará, hermanos, hasta el día de su llegada. Estamos siendo perfeccionados y regenerados, hermanos, por la obra de Cristo. Cristo se ha ido físicamente de nosotros, pero Él en su promesa envió al Espíritu Santo para que nos guiara, hermanos, por su palabra. Enviaré pastores, dice, envió a Cristo y ahora a su Espíritu Santo para que nos guíe, hermanos, por la senda de vida eterna. Esto solo Cristo lo puede hacer. No lo va a hacer ningún presidente, ningún ente político de este mundo lo podrá lograr. Esto solo Cristo lo viene a hacer. Por eso es la confianza que trae el Salvador. En sus días será salvo Judá e Israel, y habitará confiado. Porque aunque venga hambre, peste, desnudez, aunque venga la espada, dice el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor que es en Cristo Jesús? ¿Quién, hermanos? Nadie tiene poder, hermanos, sobre nosotros, sino solo Cristo mismo. La liberación, hermanos, del pecado no es cosa sencilla, es cosa de lo que nosotros deberíamos maravillarnos y gloriarnos de la obra de Cristo, pues es la gloriosa obra esperanzadora para su pueblo, Israel y Judá. Israel y Judá, hermanos, representan al pueblo que se había dividido por estos monarcas. Pero vea que cómo el Señor envía a su renuevo justo para reunir a su pueblo y edificarlo ahora en la roca firme que es Cristo Jesús. Recuerda que Jesús dijo: en 3 días destruiré el templo y en 3 días lo reedificaré. ¿De qué templo estaba hablando, hermanos? ¿Del templo de Jerusalén o de su cuerpo? Hermanos, esto es lo que ha venido Cristo a edificar: un nuevo templo en cada uno de nosotros, cambiando el corazón de piedra a un corazón sensible a su llamado.
Vea, hermanos, esto pasó por una representación, si podemos ver el testimonio de Lucas. Y es que vea que Lucas no es discípulo, hermanos. Lucas sí escuchó de las enseñanzas de Jesús, estuvo cerca en las enseñanzas de Jesús, pero él no fue discípulo. Pero el Espíritu Santo lo utiliza a este varón para que recopile, hermanos, en 2 tomos en el Evangelio según San Lucas, la vida y ministerio de Cristo y cómo su reino es inaugurado y su reino es consumado con su resurrección. Y en el segundo tomo, hermanos, donde en Hechos nos habla acerca de lo que viene a ser entonces el reino de Cristo para con nosotros, nos dice lo siguiente en Hechos del 1 al 8. Y no lo vamos a leer todo, solo quiero que escuche. Lucas aclara el propósito del Mesías. No vino él a restaurar un reino político, sino un reino espiritual, inaugurado con su resurrección, y lo sella en Hechos 1:8 con la llegada del Espíritu Santo. Hermanos, este sello que pone nuestro Señor es el sello del nuevo pacto. Y enviaré al Espíritu Santo, que los convencerá a ustedes de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, esto solo lo puede hacer el Mesías, enviando su fruto, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mismo con nosotros, convenciéndonos de la justicia, del juicio y de la rectitud del monarca que nos ha comprado con precio de sangre. No hay rey como Él, hermanos, que pueda hacer esto. Cristo Jesús es nuestra esperanza, porque mediante su sacrificio Él anuló el acta de condenación. Hermanos, los discípulos mismos no habían entendido el reino del Señor. Y usted puede ver, por ejemplo, en Hechos 1:6, le preguntan a Cristo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hermanos, Cristo ya restauró lo que tenía que restaurar, que eran nuestros corazones, nuestras vidas. Nos rescató de las garras del pecado y de la muerte eterna. Anuló el acta de condenación contra nosotros. Por medio de su expiación justa, nos ha rescatado de muerte eterna. Y vea lo que nos dice Colosenses 2, 13 y 14, rapidito. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en una cruz. El acta, hermanos, que nos condenaba fue el acta que Dios levantó en contra de Israel por ser un pueblo idólatra, por haber puesto su vista en los gobernantes y alejado de su Dios. Un pueblo que fue llevado entonces a la injusticia social, maltratando a los huérfanos, maltratando a las viudas y maltratando a los extranjeros. Incluso fallaron al pacto porque no cumplieron con el año de jubileo. 6 años ellos mantendrían a sus esclavos. En el 7º año los liberarían. 70 años, hermanos, con el 7. Vea qué interesante. Y hemos sido libertados, hermanos. El año de jubileo llegó a nosotros con Cristo Jesús. Y venciendo la muerte en la cruz, nos ha dado la libertad de la esclavitud del pecado. Eso es lo que hace Cristo, hermanos. ¿Qué rey es capaz de traer tal restauración? ¿Qué rey es capaz de traer tal justicia y salvación? Esto solo lo puede hacer Cristo, el renuevo justo. Y el punto número 4 con el que termino el sermón, hermanos, un punto corto. Vea lo que dice el versículo 6, Jeremías 23. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Este es el nombre que portará Cristo el Señor. No que portará, que ya porta Cristo el Señor. En este periodo, hermanos, los monarcas, como Sedequías, que fue el último rey, su nombre significa, vea qué significa Sedequías. Es interesante esto. Mi justicia es Jehová. Pero ¿sabe quién fue Sedequías, hermanos? Y lo invito a que vaya a Jeremías. Pero Sedequías, hermanos, fue la marioneta de Nabucodonosor. Oiga bien qué duro esto.
Sedequías fue la marioneta de Nabucodonosor, llevando al pueblo al desenfreno, a huir de su misma ciudad, de su mismo reino. ¿Y qué sentencia cree que le esperó al pueblo? 3 sentencias: que iban a morir en el camino. Número 2, iban a ser perseguidos, iban a ir cautivos de vuelta a un imperio tirano donde los iban a absorber. Y número 3, hermanos, regresarían de vuelta a Egipto. Esto es terrible, hermanos, regresar de vuelta a Egipto. Esto pasó con Israel. Ahora, ¿habrá alguna diferencia con nosotros el día de hoy? ¿Cuántos de nosotros estamos regresando a Egipto? Pero es que allá teníamos carne, teníamos sopas y verduras. Hermanos, muchos israelitas, ¿saben qué? Después de los 70 años no quisieron salir de Babilonia. Se adaptaron a Babilonia. Babilonia los consumió. Este mundo consume, hermanos, pero Dios ha levantado un remanente fiel, el cual Él ha prometido que con rectitud y justicia los salvaría. Vea lo que dice Calvino: cuando Cristo es llamado nuestra justicia, entendemos que todo lo que nos hace aceptos a Dios no está en nosotros. Repito otra vez, Calvino dijo esto en el comentario a Jeremías: cuando Cristo es llamado nuestra justicia, entendemos que todo lo que nos hace aceptos a Dios no está en nosotros, sino en Cristo, el cual es justicia nuestra. Esta justicia es comunicada a los creyentes por fe y no por obras. Abraham fue contado por justo, hermanos, pero no por sus obras, sino porque el Señor puso fe en él para que creyese. Que sea el Señor, hermanos, poniendo fe en nosotros el día de hoy. ¿En quién está su fe, hermanos? Permítame exhortarles con lo siguiente que escribí. A la luz de las Escrituras, hermanos, hemos comprendido el día de hoy cómo un pueblo fue llevado por sus monarcas al declive espiritual y al declive social. Y esto fue, hermanos, porque el pueblo puso su mirada en los hombres, en los gobernantes. ¿Acaso es diferente en nuestros días, hermanos? Esta próxima semana, este próximo fin de semana, iremos a elecciones. Y muchos, hermanos, están confiando más en los hombres que en el Señor, creyendo que de estos hombres que se van a elegir vendrá la bendición, la esperanza y la paz para una nación. Otros se están dejando llevar y manipular por ataques entre unos a otros por tintes políticos, movidos, hermanos, por la ira, la violencia y palabras ofensivas. Un niño de 5 años murió por estos problemas de tinte político. Todo esto, hermanos, produce desorden y confusión en un pueblo. Prestemos atención a lo siguiente: poner la mirada o la confianza en los hombres, hermanos, es idolatría. Eso le pasó a Israel. Puso la mirada en hombres como Josías, en Joaquín, Sedequías. ¿Y qué le pasó al pueblo? Fueron torturados con esclavitud. ¿Por qué? Por haber quebrantado el pacto. Dar lugar a la ira y a la violencia, hermanos, es violar el mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo. Violar estos 2 mandamientos, hermanos, es quebrantar la ley por completo. Jesús le preguntó al escriba: ¿cómo puedes interpretar la ley? Y le dijo el escriba: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley y los profetas. Hermanos, hemos quebrantado el pacto de Dios. ¿Se está dando cuenta a lo que nos está llevando poner los ojos en un gobernante? Nos lleva al declive espiritual y al declive social. Arrepintámonos, hermanos. Jeremías dijo en Lamentaciones 3:23: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Deberíamos estar siendo consumidos, hermanos, por quebrantar el pacto de Dios. Pero ¿sabe algo? El pacto de Dios es un pacto unilateral, no bilateral. Dios no hizo compromiso con usted y conmigo, poniéndose de acuerdo para hacer un pacto. Dios hizo un compromiso unilateral de parte de Él. Y Él lo hará cumplir porque es fiel.
Él no pacta, hermanos, con infieles. Dice, es más, Él nos ha tenido por fieles a nosotros siendo infieles. Porque si nosotros fuésemos infieles, hermanos, dentro de su pacto, Él se negaría a sí mismo. Por Él es fiel a su pacto. Él es fiel a lo que ha venido a hacer, a consumar su obra en cada uno de nosotros. Hoy te animo, hermano, a que juntos acudamos confiadamente al renuevo, al Rey justo, Jesucristo, nuestro Jehová Tsidkenu. ¿Sabe qué significa Jehová Tsidkenu? Lo mismo que dice el final de ese versículo. Vea, y este será su nombre con el cual será llamado Jehová, justicia nuestra. Jehová Tsidkenu, hermanos, habita en medio de nosotros. Jehová, justicia nuestra, está en medio de nosotros. Y no importa, hermanos, quién venga a gobernar la próxima semana a Honduras. Jehová Tsidkenu está gobernando sobre su pueblo. Y sabe que Él ha decidido ya quién se pondrá en el estrado. Es la voluntad de Él. Seamos nosotros entonces obedientes al llamado del Señor, hermanos, a no poner la mirada en el hombre, sino la mirada en Él, el cual trae frutos que sobreabundan y abundarán hasta el día de su segunda venida. Esto afirma, hermanos, la doctrina de la perseverancia de los santos. Jehová Tsidkenu, hermanos, termino con esta conclusión. Jeremías proclamó la esperanza en tiempos de confusión, idolatría y decadencia social. Nosotros no estamos lejos hoy de esta realidad. Pero la promesa permanece firme de un remanente. Dios ha levantado al renuevo justo, a nuestro Rey perfecto, el que reina con justicia, el que salva con poder y el que pastorea con compasión. Cuando el mundo ofrece reyes humanos, Cristo ofrece salvación y vida eterna. Cuando la sociedad se desmorona, Cristo edifica su reino. Cuando lo permanece fiel. Entonces, volvamos nuestros corazones al verdadero Rey, al renuevo justo, el único capaz de restaurar y salvar y traer paz. Jesucristo es Jehová Tsidkenu, Jehová justicia nuestra. Quiero que vea algo. Con esto cierro. Zacarías 14:9. Váyase ahí. $42 minutitos, hermanos. Otros pastores predican 1:30. Jeremías predicó 70 años. 42 minutitos. Y aquí vamos el cronómetro. Mire, cerramos con esto, para no perder el enfoque de quién es Jehová Tsidkenu. Dice Zacarías 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. ¿Quién será rey, hermanos? Y en aquel día será uno y uno será su nombre. ¿Cuál será su nombre, hermanos? Jehová Tsidkenu. Hermanos, dice la palabra del Señor que Jehová no comparte su gloria con nadie. Y ese Jehová es Cristo. Jehová Tsidkenu, Jehová, justicia nuestra. Encomendémonos al Señor, hermanos. Ejerza el sufragio el día domingo. Pídale dirección al Señor. Y piense que nuestra esperanza no viene del futuro político, sino del monarca prometido, el renuevo justo.